Bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico, este espacio que tenemos en donde abordamos distintos temas. Ya, en estos días cumplimos los 6 años de transmisiones ininterrumpidas y con más de 170 invitados. Y el tema de hoy va a ser ecumenismo. El ecumenismo es el movimiento que busca restablecer la unidad de todos los cristianos, reconociendo que solo a través de la Iglesia Católica se puede alcanzar la plenitud de los medios de salvación. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte, la profesión de fe, y la segunda sección del capítulo 3. Pero, ¿cuál es el verdadero ecumenismo? ¿Cómo puede darse nuevamente la unidad en Cristo? ¿Cuáles son las condiciones para dicha unidad? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo desde Bolivia con nuestro querido amigo Mateo Condori el día de hoy, 25 de marzo. Y bueno, ya saben, si gustan hacernos alguna pregunta, será bien recibida. Entonces, ahorita nada más déjenme ponerla en pantalla a Mateo para darle la bienvenida esta noche. Sabemos que una vez al mes lo vemos y es muy enriquecedor en todo lo que nos platica, sobre todo en este tipo de temas y en lo que son las cuestiones de la iglesia, de los ritos orientales, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida esta noche para hablar de este tema que a veces, si no lo entendemos bien, podemos caer en errores. Y ahora sí. Hola Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hermana, paz y bendiciones. ¿Qué tal? A ver, platícanos, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo, como dijo en principio, es un movimiento que busca restablecer la unidad del cristianismo, ¿no? Pero en sí, si hablamos del ecumenismo como tal, ¿cuándo aparece? Incluso va a ser un poco interesante, pero esto de los movimientos ecuménicos nace con las iglesias protestantes, no siendo honestos. Ya más posteriormente se une a ella las iglesias ortodoxas y también la iglesia católica latina, ya con el Concilio Vaticano II. Ya. Entonces, digamos que existe un verdadero ecumenismo y un falso ecumenismo, porque muchas ocasiones creemos que el ecumenismo es como la reunión de todas las religiones, y no es así. No, eso de la reunión de todas las religiones se llama diálogo interreligioso, ¿no? Es muy diferente a lo ecuménico. El ecumenismo se practica entre cristianos, no es algo que busca la unidad o busca restablecer la unidad, pero entre aquellos que dicen ser cristianos. Pero si vemos a líderes de otras religiones, budistas, musulmanes, judíos, taoístas y otros tantos que hay, ese es un diálogo interreligioso. Y algunos confunden con eso. Hay incluso algunas iglesias protestantes que dicen que eso es ecumenismo. No, no es ecumenismo, eso es un diálogo interreligioso. Y no es bueno confundir eso porque ecumenismo es algo entre cristianos. Es como ahora, por ejemplo, su persona cristiana católica latina, mi persona cristiano copto ortodoxo, otras personas nos sentamos a dialogar y tratamos de entender nuestras diferencias, también lo que tenemos en común para que se me entienda, pero también en ese amor de la unidad por la Iglesia de Cristo nos entendemos, ¿no? El verdadero ecumenismo entonces se va a centrar en algunos puntos centrales. Cristo, ¿no? El falso ecumenismo también se centra en Cristo, pero ahí vamos a aumentarle otras cosas como irenismo, simplemente relativismo también y otras cosas. Y bueno, más adelante vamos a ir identificando estas cosas. Ahorita que estás hablando de la unión de los cristianos, ¿estamos hablando de todos los que creemos en Cristo? Irónicamente, como nace con las tendencias protestantes, es sí, pero si vamos acomodando
tampoco podemos tener un ecumenismo real con cristianos separados a lo extremo, como testigos de Jehová, mormones, adventistas y estos que son muy, muy alejados. Al menos se podría hablar de comunismo hasta cierta parte de los cristianos protestantes históricos, anglicanos, luteranos, presbiterianos o calvinistas y metodistas. Más allá de eso, es como que ya no hay, porque ya están fuera de lo que viene a ser la doctrina del cristianismo original. Sí, así es, en eso tienes razón, porque creo que te había comentado, y ya les había comentado a todos, que hace como 1 año o 2 años tuvimos como invitado a un obispo metodista, y él precisamente era de los encargados en Perú de hacer estas reuniones ecuménicas 1 vez al año, en donde planteaban todo un programa y toda esta historia para volverse a unir, ¿no? Y nos comentaba que ellos como metodistas pues tienen también un ciclo de formación, sus pastores y sus obispos. Dice, no es lo mismo que ahora los evangélicos pentecostales, neopentecostales y todos esos. Dice, no, porque muchos de ellos ya no tienen la formación que nosotros tenemos. Dice, pues nosotros tenemos la formación muy similar a la de los sacerdotes. O sea, no es nada más de hoy se me ocurrió, hoy Dios me dijo que voy a ser sacerdote. Pues, bueno, en el caso de ellos pastores, dicen, no, tenemos que tener una preparación, una formación, dice, y finalmente tenemos las mismas raíces porque nos desprendimos por cualquier situación, problemas entre ellos, diferencias, dice, pero pues todavía conservamos ese respeto por la Virgen y todo esto. Y si ya los que se forman después de estos, de las raíces, dice, ya no, ya es más difícil dialogar con ellos, son más complicados porque ya no tienen los mismos conceptos, tienen como sus pastores como los que los van alejando hacia agredir incluso a la iglesia, ¿no? A la iglesia de los primeros siglos, de los primeros tiempos, ¿no? Sí, eso es importante destacar, ¿no? De estas comunidades que aunque están separadas de las iglesias apostólicas, aún conservan, ¿no? La parte esencial del cristianismo, podemos decirlo así. Sí, y no sé si alguna vez llegaste a ver, hace unos 10 años, andaba por ahí circulando un video, no sé qué origen tenga, pero en este video, según era precisamente para celebrar el ecumenismo, y, y sí se veía incluso de otras religiones, entonces ahí como que ya estaban mezclando, como tú nos comentabas, ¿no? El diálogo interreligioso, porque incluso llegó un momento en donde agarraban una figura de Buda entre un cristiano, un ortodoxo y pues obviamente los que creían los budistas, ¿no? Entonces eso ya no es ecumenismo. Sí, eso ya no es ecumenismo, eso ya es diálogo interreligioso, pero por lo que me está detallando ya eso sobrepasa incluso el diálogo interreligioso, porque un cristiano no tiene nada que hacer en un evento budista, o un musulmán no tiene nada que hacer en un evento cristiano. Cada cosa tiene su lugar. Entonces, si se está viendo eso, es una violación incluso en contra de lo que viene a ser un diálogo interreligioso. Eso ya es como un circo, es como hacerse la burla de algo que, o sea, que no tiene sentido, ¿no? Es como si ahorita yo actuara de Hare Krishna, actuara de budista, sin que lo sea. Conozco estas religiones, claro que sí, pero sería irónico que aquí en el altar ponga a Krishna, ponga a Buda, ponga a Zaratustra y no sé qué otras Sí, divinidades. Entonces, ya es una burla, ya no estás ni respetando tu propia fe. exactamente. Bueno, vamos a saludar hasta Colombia. No, que está en Venezuela, ¿verdad? Sandy. Es colombiana, pero creo que vive en Venezuela. Así es. Y nos dice que los anglicanos con la nueva avispa episcopal es un desastre. De hecho, creo que hay hasta problemas internos, ¿no? Entre ellos mismos por esta situación. Sí,
La iglesia anglicana está perdiendo mucho su parte tradicional, ¿no? Y como ahora hay ordenaciones de obispas, ahora está a Mm, la cabeza de una obispa, entonces sí hay un disgusto muy grande y una división interna. Creo que algunos de ellos están optando a retornar al catolicismo romano o no sé en qué dirección estén dirigiendo ellos. sí, eso sí también está un poco complicado. Y dice, lo que pasa es que la gran mayoría quiere hacer una fusión y confunden con el ecumenismo. Y por eso es herético, condenable. Ese falso buenismo se llama irenismo, ¿no? Es decir, vamos a estar unidos todos, no vamos a decirnos nada, vamos a estar felices, nos vamos a abrazar todos como hermanos, creemos en Cristo y ya está. Vamos a suprimir las doctrinas, las enseñanzas de esto y aquello. Todos vamos a la iglesia, hacemos lo que quiera, creemos en Cristo y listo. Y eso es lo que se está viendo en la iglesia anglicana, eso es lo que se está viendo en la iglesia luterana y en otras comunidades. Sí. Modernas, ¿no? Obviamente, no diré de todas. Sí. Y bueno, retomando estas raíces, ¿en qué momento se busca ese ecumenismo? Ese ecumenismo, como un principio dije, nace de origen protestante, ¿no? Mm, El año 1900 y algo, aproximadamente, si no me equivoco, nace con, curioso, ¿no? Con los anglicanos. Luego mm, nace con los luteranos un movimiento llamado Taizé, donde se unen católicos, latinos, o alguno que otro ortodoxo, alguno que otro luterano, pero no tiene sentido, ¿no? Es como que buscan la unidad, se reúnen en un lugar, se ponen a rezar y todo eso, pero no va más de ello, no va más allá de eso. No es como que eso es iranismo, ¿no? O sea, buscan una unidad, pero simplemente a ojos a ojos de la gente, perdón, que se vea bonito. Pero a ojos de Dios sabemos que en el corazón de cada uno eso es reprobable. sí, sí, sí. De hecho, ya hemos tocado este punto, pero por ese malentendido del ecumenismo, pues han llegado a cometer pues cosas, pues podemos llamar hasta sacrilegas, ¿no? Que en algunas iglesias hacen esta fusión, como dice Sandy, en donde metemos ahí a todos en la misma licuadora. Entonces, está un sacerdote católico, está a lo mejor una obispa anglicana, está ahí un evangélico, no sé, X, ¿no? Están todos ahí y co-celebrando, según esto, y bueno, yo vi un video en donde hasta daban la comunión a cualquiera, o sea, no importaba si eras católico o no. Eso ya rompe, ¿no? Totalmente en lo que es la comunión. En la iglesia ortodoxa, al menos la comunión no se la puede dar a alguien que no conoces, sí o sí tiene que ser alguien que sea parte de tu comunión, dando importancia muy alta a la presencia real de Cristo. Y bueno, hablando un poco más de esto, muchos teólogos han afirmado que el disque llamado ecumenismo moderno, ¿no? El que se está viendo, muchas veces puede caer en relativismo, ¿ya? O sea, ¿a qué vamos con eso? Es decir, que la idea de que todas las doctrinas cristianas son iguales o válidas. Bajo esa lógica de que todas las doctrinas cristianas son iguales o son válidas, eh, las iglesias ortodoxas, por ejemplo, eh, no están de acuerdo en eso, porque si bien se enseña en la iglesia de que la verdad ya existe, ya existía y conserva íntegramente la fe, ya la fe apostólica, por lo que la unidad no consiste en crear una nueva iglesia, que es lo que algunos piensan, o sea, Sí. unirse todos, crear una nueva iglesia, ¿no? Sino en volver a la fe en la iglesia antigua. ¿No puede sonar un poco chocante con la idea del ecumenismo moderno que hay hoy en día? Uno de los santos más que se opuso incluso al ecumenismo fue San Marcos de Éfeso.
¿no? Que en el siglo XV aproximadamente defendió que la unidad no puede existir si hay acuerdo en la verdadera fe. Ya, es un poco chocante esto. Sí, eso es cierto. También creo que te comenté que estuvo, no sé, hace como 5 o 6 años aquí en la Ciudad de México, en una iglesia administrada por los dominicos. De hecho, es la iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México. Pues también tuvo una reunión así ecuménica según ellos, pero yo digo que se fue un falso ecumenismo porque hasta metieron a un chamán, ¿no? Un chamán indígena. Entonces metieron un chamán indígena, creo que estuvo una obispa, no sé si anglicana o episcopaliana, alguno de esas, un sacerdote católico y otros dos más, no recuerdo bien, pero pues adentro hasta hubo rituales chamánicos de hechicería, esto, entonces según ellos era ecuménico, pero pues eso no es ecumenismo. No, eso ya es una mezcolanza, es una especie de sincretismo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque si bien las ramas chamánicas, por ejemplo, tienen su espiritualidad, su ciencia y todo eso, es muy aparte del cristianismo, ¿no? Es muy aparte de lo que un cristiano católico, un anglicano, un ortodoxo cree. Entonces no se puede como que fusionar, no se puede mezclar esto con otro. Cada cosa Exacto. tiene su... Eso no es ecumenismo, eso ya es, ni siquiera es un diálogo interreligioso, eso es una... Sí, eso ya es algo extraño. Bueno, a ver, Sandy nos dice, una pregunta del millón. ¿El ecumenismo también hace parte de la sinodalidad? ¿Entra ahí? Si bien la sinodalidad hace referencia a la reunión de obispos, ¿no? Para comenzar, o la reunión como tal, pero el ecumenismo como tal, el término ecumenismo no es relacionado con el sinodalismo. Ya. Si bien se habla en el pasado de los llamados concilios ecuménicos, o llamados concilios universales, porque se reunían diferentes obispos de diferentes comunidades o iglesias, porque si revisamos dice concilios ecuménicos, ¿no? Pero no hacía referencia al ecumenismo actual, ¿no? Ese es el pequeño detalle. Entonces, ¿tiene algo que ver? En sí, no mucho. En el pasado tal vez se utilizaba el término ecuménico, pero haciendo referencia a lo que es universalidad de la iglesia. Es decir, como católicos, pero un poco más amplio, ¿no? Ecuménico, es decir, la iglesia universal de todos. Una reunión universal. A ver, Sandy nos está comentando que por ese tipo de escenarios alejan al verdadero ecumenismo y por eso los ortodoxos nos critican por ciertos grupos que se alejan de lo que es. Sí, eso sí. A ver, un ejemplo. Mi postura ortodoxa, por ejemplo, yo mismo no estoy de acuerdo con el ecumenismo moderno, ¿no? Es decir, esa idea protestante de que la unidad de la Iglesia de Cristo, pero sin medir la parte doctrinal, o sea, la verdad y otros puntos muy principales, es como que la quieren obviar, ¿no? Yo creo que en ese punto se tendría que hablar más de un ecumenismo apostólico, no de un ecumenismo moderno. Porque del tema que estamos ahorita hablando y muchas veces lo que se ve en redes sociales y noticias, eso es un ecumenismo, entre comillas, moderno. Y si vemos ese ecumenismo moderno con las demás tradiciones, vemos que no es lo mismo, es totalmente algo muy alejado de lo que se pretende buscar, es decir, la verdadera unidad. Así es, y bueno, es que, híjoles, hay tantos ejemplos. En la tarde ya había escuchado sobre eso, de que hubo una misa ecuménica de Harry Potter. No fue propiamente en la iglesia católica, creo que fue una luterana. Ajá, pero la idea del pastor, según él,
era atraer a los jóvenes y sobre todo a los que están, pues a los fanáticos de Harry Potter, ¿no? Entonces dijo, bueno, no pasa nada si uno de mis servicios religiosos le pongo imágenes de Harry Potter y cositas así, y la música y todo para que vengan los chavos. Dije, bueno. No, eso ya simplemente es un espectáculo, ¿no? Es un circo. Uh-huh. Con el fin de llamar la atención a los jóvenes, ahora hacen todo, ¿no? Hacen lo que sea. Pero tampoco es el fin. Yo creo que cada comunidad sabe cómo llamar a la feligresía, sabe cómo evangelizar. No hace falta estar haciendo tal cosa, tal show, ¿no? Entonces, como decía algunos padres ortodoxos, el ecumenismo a veces se puede tornar como una posible herejía. Cierto y también no. Si no se maneja bien el ecumenismo puede caer en herejía. Si se maneja bien el ecumenismo va en buen camino. Pero hasta hoy en día no se ha visto un ecumenismo así tan real. Si hablamos del cristianismo, por ejemplo, la imagen a un principio que mostraba el Papa León y su santidad, el patriarca Bartolomé. Ahí vemos un diálogo, sí, se puede considerar como un encuentro ecuménico, porque son líderes de iglesias apostólicas que se encuentran. Eso es algo más comprensible, porque tenemos muchas cosas en común, nos entendemos. Pero si no nos entendiéramos, ahí sí estaríamos cayendo en esa posible posición de caer en herejía. Es por eso que algunos monjes y teólogos en la parte oriental, ¿no? En la parte ortodoxa, muchas veces han llamado que el ecumenismo extremo, es decir, buscar mucho la unidad de la iglesia, tratar de decir, no, todos somos hijos de Cristo, o debemos estar unidos, puede caer en una herejía más llamada así del ecumenismo. Un ejemplo nos lo pone, San Justino Popovic, un santo ortodoxo, quien dijo que el ecumenismo moderno, ¿no? Específicamente el ecumenismo moderno, puede convertirse en una mezcla de doctrinas que abandonan la verdad apostólica. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Es cierto, muchas veces están como que mezclando esto y aquello y se van apartando de las verdades principales. Solo les falta a estos ecuménicos quitar a la Virgen María del altar y decir, todos aquí felices, no nos hacemos problema con eso. O sea, no. Sí, no, eso es tremendo. Y bueno, aquí también nos lo dice Sandy, dice, si se maneja mal el ecumenismo, la herejía condenable es el modernismo. ¿A eso te refieres? En sí me refiero al ecumenismo moderno como tal. Es decir, el ecumenismo actual que se busca, si no se lo maneja bien, va a caer sí o sí en una herejía. Más al contrario del ecumenismo moderno que viene de raíces protestantes, deberíamos practicar un ecumenismo pura y netamente apostólico, donde solo participemos cristianos de origen apostólico, es decir, católicos latinos, ortodoxos bizantinos, ortodoxos calcedónicos, incluso ahí añadiríamos a los asirios. ¿Por qué? Porque estas comunidades tenemos algo en común, raíces apostólicas. Pero si ahí le añadimos a las otras comunidades, no sé, luterana, anglicana y más de esas decisiones que hay, como que ya se pierde totalmente el sentido de lo que es lo apostólico, ¿no? Es por eso que la mayoría de ortodoxos no estamos de acuerdo con el llamado ecumenismo moderno. Podemos ser ecuménicos, sí, pero caer en el ecumenismo, en ese iranismo o relativismo, no, en eso no. Sí, así es, porque de hecho, pues, híjoles, conocemos un sacerdote, estuvo de misión déjame me acuerdo, en Tailandia. Uh-huh. En Tailandia, ellos son de los maristas, de los de la Sociedad de María, y tienen una casa allá en Tailandia. Entonces, él nos comentaba
que casi todos los que profesaban allá era, sobre todo en la mayoría, budistas, que había uno que otro musulmán, pero budista era el predominio, ¿no? Y católico era una fracción muy, muy pequeña. Entonces le platicábamos a él que cuál era su labor en este lugar y decía que solamente mantener un diálogo interreligioso con ellos. Ajá, en ningún momento iban a evangelizar. Dice, no, esa no era nuestra misión. Dice, nuestra misión era darles un centro de acogida. En el lugar se les daba de comer, podíamos platicar con ellos y demás. Ajá, entonces ahí ellos delimitaron bien, ¿no? Era un diálogo interreligioso. Malo hubiera sido que nos diera dicho el padre, no, pues éramos ecuménicos, no, pues. Bueno, eso sí, ¿no? Cabe aclarar eso, de que ya vendría a ser un diálogo más que todo interreligioso, ¿no? Porque para algo ecuménico ya tendríamos que tratar con personas cristianas, ¿no? Con personas que al menos tenemos en común el cristianismo. Y acerca de ese punto, muchas veces yo sé que por una parte las misiones católicas latinas en acción algunas de estas cosas. Y bien que tocamos este punto. Durante muchos siglos, la Iglesia Latina, como en principio incluso citó el catecismo, dice que el ecumenismo, la totalidad de esta, solo se la puede dar en la Iglesia Católica. Pero ¿de qué Iglesia Católica estamos hablando? ¿Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana? ¿Estamos hablando de la Iglesia Católica Ortodoxa? Y el mismo catecismo lo aclara. Y aquí va el detalle. Bajo esta lógica, las iglesias orientales siempre van a estar en desacuerdo con la parte latina, porque existen los 23 ritos sui juris, ¿no? Que están en comunión con Roma. Pero esos son producto de que, aunque pueda ser duro, pero son producto de problemas políticos, proselitismo y un sinfín de cosas. Arrancando a estas comunidades de su raíz principal ortodoxa y como que succionándolos a un lugar donde no es suyo. ¿Y por qué la parte ortodoxa critica mucho esto? Porque durante muchos años la Iglesia Latina siempre ha creído en su mente que la verdadera unidad solo se va a dar en la Iglesia Latina, pero de Roma. Y tampoco es la idea. Al menos tiene que existir un respeto entre todas las comunidades, tanto latina, bizantina, copto ortodoxa y demás otras. Si no hay ese respeto, ¿a qué tipo de unidad vamos a ir? Eso ya vendría a ser uniformidad. Y aunque esos 23 ritos gocen de sus ritos y derechos, al final ellos mismos tienden a caer en la latinización y todo tipo de estas cosas. Por eso a veces la misma Iglesia Ortodoxa no busca ecumenismo con Roma. Curioso, ¿no? O sea, incluso hablar de ecumenismo, si hablamos de un ecumenismo correcto, hasta hoy en día no hay, no existe. ¿Ya? Sí existe un ecumenismo moderno, sí, pero hablar de un ecumenismo real y concreto es muy bajo, la verdad, porque la parte oriental siempre va a defender su postura oriental y la parte latina siempre su parte latina, afirmando reiteradas veces que la unidad perfecta solo se va a dar en la iglesia católica, pero cuando dicen católicos se refieren únicamente a los latinos, como que quedan excluidos los ortodoxos. Entonces, ¿de qué tipo de unidad estamos hablando? ¿De qué tipo de ecumenismo estamos hablando? Eso ya no es tampoco ecumenismo real, eso es uniformidad. Mira. Dice Sandy. Yo no comparto ese diálogo de las iglesias protestantes y comparto la misma idea de los que compartimos la verdadera sucesión apostólica. Bueno, en sí, como habíamos dicho en principio, el ecumenismo se da entre
entre cristianos, ¿no? Que al menos mantenemos cierta religión. Pero que cabe aclarar esto, ¿no? Por eso tocaba justamente eso de la sucesión apostólica. Somos más cristianos auténticos los católicos latinos, los ortodoxos bizantinos, los ortodoxos no calcedónicos e incluso los asirios. ¿Por qué somos más auténticos? Porque venimos de una línea ininterrumpida de la sucesión apostólica. Somos herederos de años, de siglos de enseñanza en la iglesia. Pese a que haya existido ciertas diferencias con el paso de los años, tenemos algo en común todas esas iglesias apostólicas. El primer concilio ecuménico de Nicea. Ya luego los otros que vienen tal vez ya tengamos ciertas diferencias, pero tenemos lo esencial, lo principal. Y mientras tengamos lo principal y lo esencial, somos dignos de reunirnos, de mantener esa unidad. Pero ¿qué pasa con las comunidades protestantes que se han ido alejando? Aunque digan ser cristianas, en realidad están muy alejadas de la sana doctrina y también de la sucesión apostólica. Son cristianos, sí, pero lamentablemente no son de esa misma línea apostólica. Es más, esas líneas protestantes son una división, una separación ¿de qué? De la iglesia latina. Es más, una división de la iglesia latina. Y eso debería ser algo que lo solucione la iglesia latina con esas decisiones protestantes. En tanto, a las iglesias ortodoxas no existe esas especies de sectas protestantes, por ejemplo. Se habrá alguna que otra, pero son ortodoxos. En cambio, en la parte latina sí se han alejado mucho de lo que es la verdadera enseñanza apostólica. Cierto. A ver, dice Sandy, el ecumenismo para mí es sobre los que estamos en la verdadera sucesión apostólica. De ahí hacia abajo como que no me cuadra. Sí, eso sí, por eso en principio planteaba, ¿no? De que el ecumenismo como tal, si queremos un ecumenismo, una unidad de la iglesia de Cristo, debemos reunirnos aquellos que nos conformamos a esa iglesia de Cristo, que viene desde la época de Jesucristo y sus apóstoles, quienes conservan esa autenticidad de la iglesia universal. Católicos latinos, San Pedro, católicos bizantinos, Constantinopla, San Andrés, coptos, San Marcos, Santiago, Jerusalén y tantos otros. Todas esas comunidades, aunque tengamos diferencias doctrinales, litúrgicas o no sé qué otras cosas, venimos de un mismo origen. Por eso decía, es más válido que entre nosotros, entre cristianos auténticos, tengamos o busquemos esa unidad. Lo busquemos la unidad de la iglesia de Cristo entre sus hijos, que somos nosotros. Mira. Y ahorita retomando esto, nos hayas dicho de los concilios ecuménicos. Dentro de la historia de todos los concilios que ha habido, ¿cuáles serían los que están con esa intención del ecumenismo? En Oriente ha existido intentos, no son sínodos en sí, pero no son concilios, sino solo serían sínodos. Uno muy popular llamado el Enoticón. Pero el Enoticón buscaba una especie de unidad entre los calcedónicos y no calcedónicos. No se dio, no se pudo resolver. Eso fue como que un intento. Después, mucho después, el llamado Concilio de Florencia, de Roma. Dicen que estuvieron algunos ortodoxos, que supuestamente estaban de acuerdo, pero el pueblo ortodoxo dijo no. Y más después hablamos del Concilio Vaticano II, que es donde la Iglesia Latina se abre al ecumenismo como tal. Digamos que el Vaticano II fue como el más pues interesado en esa formación de ecumenismo, de volver a retomar a todos los cristianos.
Sí, así es. Es por eso que hay incluso un documento que se llama Unitatis Redintegratio, así se llama, donde habla acerca de ciertos detalles, ¿no? Porque, como ya un principio decía, la Iglesia Latina en el pasado también buscaba a veces a la fuerza la unidad, o sea, que los orientales se sometan a Occidente, imponiendo sus dogmas, doctrinas y todo eso. Pero el Concilio Vaticano II dice, alto, eso no está bien. Tienen derecho a mantener sus tradiciones y todo aquello, pero buscamos la unidad. Pero la Iglesia Ortodoxa sigue viendo eso como un engaño, es decir, aunque lo digan una y otra vez, pero sabemos que no es cierto. A ver, Sandy dice, ¿existen los veterocalendaristas, la parte opuesta de los ortodoxos, los que se han separado? Sí, son comunidades ortodoxas mayormente bizantinas, ¿no? Que su nombre lo dice veterocalendaristas, es decir, del calendario antiguo. Pero ¿por qué se ha dado esto? Es simple. La iglesia de Constantinopla, eh, ya que en Occidente se utilizaba más el calendario gregoriano, parte también de algunas regiones utilizaban esto. Lo que hicieron bueno, adaptarse también al calendario gregoriano. Han dicho, vamos a utilizar algunas fechas, las vamos a compartir. Pero la parte más ortodoxa, por así decirlo, ultra ortodoxa, ha dicho, no, eso no se puede dar, tenemos que seguir y mantener el calendario tal cual hemos heredado, ¿no? Y actualmente la Iglesia Bizantina en Constantinopla utilizan los dos calendarios, ¿no? Es decir, el juliano o el antiguo y el gregoriano, que es el más utilizado, el más conocido, ¿no? Y por eso los veterocalendaristas son esa parte ortodoxa, aunque separadas, pero eh, son ortodoxos, ¿no? La diferencia con la parte de latina, por ejemplo, los sede vacante y todo eso, la parte veterocalendarista está ahí, está en un punto donde si bien pueden estar en comunión plena o simplemente no. Ya. Dentro de, ahorita hablando de calendarios precisamente, ¿existe una fecha específica, tanto en la iglesia latina como en la iglesia oriental, para pedir por esta unidad de los cristianos? Creo que en la iglesia latina sí hay, en las iglesias ortodoxas no. No creo que hacen jornadas de oración de la unidad. Anteaño pasado creo que estaban en eso. No sé exactamente en qué fecha realizan todo esto, pero no es común ver eso, no es común ver esas cosas, porque como incluso decía uno de esos santos, es más preferible que cada cristiano rece por la unidad, desde ahí sin la necesidad de estar ahí viéndonos entre esto y aquello, porque se nos puede tornar tal vez un poco raro o extraño. Incluso alguien decía, esto es para la gloria de Dios, el hecho de que actualmente las iglesias apostólicas no estemos en comunión es simplemente para mostrar lo que Cristo ya había dicho. Voy a poner enemistad, no una parte donde se voy a poner enemistad entre padres e hijos y todo esto. Y es como que simplemente, aunque Cristo quiere la unidad, sí quiere la unidad de su iglesia, pero también es consciente de que va a existir cierta dificultad en eso. Es como una familia, el padre, la madre, los hermanos. A veces entre hermanos no siempre va a haber acuerdos. Y la iglesia es así. La iglesia somos como hermanos todos, pero no siempre vamos a pensar de la misma forma. Uno va a querer ser mayor que el otro y así. Entonces así, ¿no? Sí, porque de hecho, híjoles, pues sí, la idea es buena, ¿no? Recuperar a todos los cristianos que tienen todas las bases de un origen. Pero ahorita que ya hemos visto que en algunas, por ejemplo, los anglicanos, creo que también los luteranos, ya hay
mujeres obispas, creo que eso como que habría ahí un problemilla, ¿no? Porque, o sea, sí los quieres recuperar, pero así, proyectándonos, ¿no? Como en una película. Pasan los años y resulta que sí, vuelven a regresar a la iglesia católica, pero ¿qué vas a hacer con esas obispas, con esas pastoras? ¿Las vas a seguir conservando en su misma posición ya regresando a la iglesia católica? En la iglesia católica, en la latina, al menos sabemos que no existen esas figuras de sacerdotisas u obispas. No es así. Es muy complicado eso. Como sabemos, el magisterio, la orden ha sido única y exclusivamente, aunque suena un poco raro, para varones, ¿no? Y claro, es un poco raro, extraño ver a mujeres ahí como obispas o como sacerdotisas. Y dudo mucho que esas mujeres quieran incluso entrar en comunión con la parte latina. Y si la Iglesia de Roma lo permitiera, la parte oriental saltaría de inmediato y diría, están cayendo en herejía. Esto no es parte de la sana doctrina. Pues que se ha visto en la historia del cristianismo, en el pasado se ha visto obispas, se han visto sacerdotisas. Pues no, lo más correcto es que esas abandonen esos títulos o bien vayan a, si quieren servir a Cristo por algo, hay los llamados monacatos o lugares donde una persona puede ir tranquilamente ahí, sin la necesidad de estar ahí, no sé, dando tanto rodeo a lo que es el sacerdocio. Sí, de hecho, hace algunos años se ha dado mucho de que comunidades así de cristianos separados han retornado a la Iglesia Católica y muchos de sus pastores han sido ordenados sacerdotes, pero pues ya teniendo una labor de investigación sobre la persona de forma muy meticulosa según esto para que vuelvan a retomar, ¿no? Y precisamente conservando su posición, pero ahora como sacerdotes. Sin embargo, así, hablando de mujeres, pues sí sería como muy complicado el que se pudiera dar un ecumenismo de esa forma, ¿no? Sí, la verdad es, estamos hablando de eso, es que para el papel de la mujer que hace de sacerdotisa o de obispa va a ser muy complicado, ¿no? Por eso decíamos que la parte anglicana, la parte más moderna, no cabe dentro de ese comunismo. Uh-huh. Al menos la parte anglicana tradicional, tal vez sí. Tal vez la parte luterana tradicional, tal vez, o la parte metodista tradicional. Pero aquellas que se han alejado totalmente, pues no, pero que se han alejado para darle gusto a la gente, para darle gusto a esta tierra, a este mundo. Porque si vemos el caso de los anglicanos, hasta ahora hacen bodas de personas del mismo sexo. O los Sí. metodistas modernos, igual lo están haciendo, públicamente abren sus iglesias y dicen, iglesia metodista para gente homosexual. Es como que, o sea, ¿a qué punto se están perdiendo estos hermanos que dicen ser cristianos? No estamos aquí para agradar solamente a usted, a mí, a Sandy y a otros hermanos. Estamos para agradar a Cristo. Tenemos que mantener lo que hemos heredado desde un principio. Y estas comunidades, como se han ido alejando, es como incluso el Evangelio nos enseña. Separar la cizaña del buen trigo. Si hay que llegar a Sí. eso, pues sí. Sí, así es. A ver, dice, hablando de Sandy, dice, nosotras las mujeres hacemos otra clase de servicio, no tenemos que ocupar el lado del sacerdocio herético. Bueno, en sí, la mujer sí tiene un papel muy importante dentro de la iglesia, ¿no? Y no hablo únicamente de la parte de los laicos o de la parte religiosa. Sin esa figura de la mujer, que también es como una figura maternal, no habría cabida o sentido en esa iglesia. Incluso decimos la iglesia es
eh, a su vez es como la hija de quién, de María Santísima. Eh, y, y a veces sí, es cierto, el amor tiene un papel mucho más importante dentro de la iglesia, aunque muchas no la notan, aunque muchas no la ven, porque dicen, no, sí o sí, gustaría que estemos en el altar consagrando o dando la comunión, o algo, pero no necesariamente. Hay otros papeles, hay otras labores que una mujer puede hacer dentro de la iglesia. Sí, sí, de hecho, híjoles, es un tema controvertido, pero esto de las ministras de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Eucaristía, ahí hay como cierto, podemos llamarle debate entre si una mujer está bien que sea ministro extraordinario de la Eucaristía o solamente hombres. Eh, siempre ha sido como algo complicado, sobre todo también para los feligreses, el aceptar esa figura, ¿no? No sé allá en tu país, pero aquí en México luego los sacerdotes están asistidos por una ministra de la Eucaristía, están las dos filas para comulgar y obviamente en cuanto la gente ve que hay una mujer, ¡pum!, se van a formar hacia donde está el sacerdote, ¿no? Sí, aquí en el país sí se ha visto eso, ¿no? De los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Eh, a ver, un caso, hay un sacerdote que ya es de edad, pero le ayudan ahí unos tres ministros de la Eucaristía. Entre ellos están dos ministras y un ministro. La gente ya se ha acostumbrado, los acepta bien. Conozco otra parroquia igual, pero al principio siempre había esa duda, no estará bien, estará mal, pero la gente, como dice, siempre prefiere recibir de manos de un sacerdote, ¿no? Así que estas figuras es un poco, es más de lo latino, porque en iglesia ortodoxa no va a haber eso. Perdón, eso es incluso algo más propio de alguien consagrado, no un sacerdote. Y si vemos a los ministros, tienen una orden, sí, pero no están consagrados, ordenados para impartir como tal la Eucaristía como sacerdote. Es el pequeño detalle. Así es. Dice Sandy, lo que pasa es que como ahora el poder femenino, ay, si un hombre puede ser sacerdote, nosotras, ¿por qué no? La nueva era. Bueno, sí. De hecho, pues ese feminismo malentendido, ¿no? Exacto, eso es en estas épocas, ¿no? Lo que más como que hace que la gente esté ahí con sus ideas y todo aquello. Los que se han prestado a eso han sido primeramente los americanos. ¿Por qué? Por el hecho de no perder feligresía. Porque siendo honesto, la iglesia anglicana, luterana, siguen siendo minoría. Sí, sí, de hecho, con esta onda de que la mujer empoderada y todo eso, están en que, ay, ¿por qué el líder de la iglesia católica es un hombre y no puede ser una mujer, ¿no? ¿Y por qué no, sacerdotisas y todo este tipo de cosas? Entonces ahí ya entra un feminismo que, híjoles, está medio, medio loco, ¿no? Sí, eso es lo que muchas veces como que afecta, ¿no? A la parte de la iglesia. Se lo toman muy, muy a pecho algunas personas y dicen, no, ahora yo también. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no también? Es, a ver, Sandy dice, a mí se me hace difícil ahora en realidad la figura femenina de ministra. No me cuadra y comulgo con el sacerdote. Sí, como Sandy ya lo comenta, aquí mismo ocurre eso, ¿no? La gente sí o sí prefiere recibir la comunión de un sacerdote, no de una ministra. Por ejemplo, hay un templo que se llama San Francisco. Ahí tienen también a lo que he notado sus ministras, ¿no? Pero la gente prefiere recibir del sacerdote. Ujú. Entonces es como que aún la gente no lo acepta al 100%, ¿no?
incluso ni siquiera quieren aceptarlo de un ministro, no, o sea, no solamente de una ministra, sino de un simple laico consagrado, tampoco quieren recibirlo. Y ahora te voy a comentar de dos casos cercanos de dos mujeres que pues sí, fueron a tomar su formación para ser ministras extraordinarias de la Eucaristía, pero se empezaron a cuestionar el que ellas como mujeres no tenían o no se sentían dignas de dar la comunión. Ajá, que porque ellas consideraban que eso era más la labor para los hombres. Entonces dejaron de ser ministras de la Eucaristía. Yo diría que no solamente es labor exclusiva de los hombres, sino del sacerdote. No porque, como dije, a un principio incluso el hecho de que un ministro, no una mujer, sino un ministro, un varón, que esté impartiendo la comunión tampoco es bien tomada, ¿no? En algunas parroquias, a lo que he visto. Sí, exacto. Um, Regresando a esta parte del ecumenismo. Um, uh, Nos platicaba Marcos Nodre de Perú. Luego, aquí en México yo sí ignoro si, o sea, fuera de que sí, en la parte de aquí de México principalmente, pues sí hay esa semana por la unidad de los cristianos en donde en la misa, dentro de las intenciones, pues se pide por ellos, se hace una oración toda esta semana y demás. Eso ocurre aquí. En Perú nos comentaba Marco que allá sí hay como, digamos que una semana de conferencias en donde acuden diferentes tipos de cristianos a unas convivencias en donde comparten temas e intercambian ideas, ajá, en esa semana ecuménica. No sé en Bolivia si se dé esto o no. Bueno, hasta el punto donde yo sé, acá en Bolivia, no he escuchado nada, ¿no? Acerca de lo que sean encuentros ecuménicos o algo relacionado. Y pues bueno, no sé, que también estén pensando, no sé la verdad, porque eso es más parte de la labor de las conferencias episcopales o la de la arquidiócesis. Sí, digo que cuando me lo platicó Marco dije, bueno, qué interesante, pero digo, aquí en México creo que no se da eso, ¿verdad? Pero allá dice que sí tiene mucho tiempo que está presente eh, ese tipo de actividades. Incluso ahí fue donde él conoció al pastor metodista que tuvimos invitado. Ajá, de hecho, también nos había dicho de una pastora anglicana, pero creo que ahí no se terminaron de concretar algunas cosas. Pero él decía que en esa semana de los cristianos, ahí era donde compartía con ellos, ¿no? A ver, Sandy dice, es algo me pasó el miércoles de ceniza, los ministros repartiendo la ceniza y yo que está pasando aquí, primera vez que veo esto y preferí en manos del sacerdote. Ah, no sé si te refieres, si te refieres a la ceniza. Bueno, que realmente la ceniza es un signo, ¿no? Entonces, no sé. Eh, Ahí como lo veas tú, Mateo. Bueno, si estamos hablando de cualquier tipo de bendición, las bendiciones o signos o símbolos que vengan o sean instituidas por la iglesia, sí tienen que ser exclusivamente dadas por esas personas, es decir, por el sacerdote, monjes, monjas, porque un simple laico como tal no se puede tampoco atribuir tal cosa para luego ir, no sé, dando bendiciones o no sé qué otros gestos, ¿no? Que estén relacionados simbólicamente al menos con la fe o tengan significado de algo. En las iglesias orientales y en las iglesias ortodoxas no existe el miércoles de ceniza, pero se entiende y se sobreentiende
lo que quiere representar, ¿no? El acto del miércoles de ceniza. Sí, aunque bueno, en este caso de la ceniza, pues de hecho casi, bueno, por lo menos aquí en México, a veces ni siquiera son ministros, puede ser cualquier servidor de la parroquia el que apoya al sacerdote con colocar la ceniza. Bueno, entonces en ese caso, pues si la misma iglesia latina lo ve como un mero gesto, asimismo también le estaría quitando su importancia o sacralidad. Si Uh-huh. es así. Mm, Sí, porque eso sí me ha tocado verlo pues en varias parroquias en donde sí, la misma gente que va a los grupos parroquiales es la que se organiza para la imposición de la ceniza. En cierta forma lo entiendo, porque imagínate un sacerdote desde las 8 de la mañana que abren hasta las 8 o 9 de la noche que cierran, están imponiendo la ceniza, pues creo que sí sería muy complicado, ¿no? bueno, en ese caso del tiempo tal vez. Pero lo más recomendable es que ahí al menos lo impartiera alguien que sí sea parte de las sagradas órdenes, ¿no? Como en Oriente se enseña. Incluso un diácono, un subdiácono, un monje o una monja sí son dignos. Pero si hablamos solamente de laicos, solamente son laicos, ¿no? Entonces, ahí vemos una diferencia también muy notoria en cómo nosotros los ortodoxos tenemos la visión de estas cosas y cómo también los latinos tienen la visión de estas cosas. Y muchas veces, por eso, ¿no? Del tiempo, muchas veces lo quieren simplificar haciendo tales cosas o aquellos. Cuando bien sabido era que la misa latina o tridentina antes duraba 1 hora y algo más, o 2 horas aproximadamente, o 3 horas las misas cantadas. Y hoy en día se ha reducido a media hora, 40 minutos. Y, o sea, no, tampoco debemos preocuparnos del tiempo. El sacerdote, si lo y está dispuesto a hacerlo, lo va a hacer. Si hay un reemplazo de él, claro, tiene que haber un reemplazo de él. Alguien que lo ayude, sí, pero que sea alguien que al menos sea al menos digno también de impartir esto. Pero con eso se está demostrando que la Iglesia Latina no le toma mucho interés a eso de la imposición de las cenizas. Es como meramente un gesto y ya está. Ciertamente. Y bueno, antes de ya ir hacia la parte final de esta plática, voy a hacerte una pregunta que ya habíamos dejado, ya ves que te estaba comentando antes de entrar al aire. Teníamos una sección que se llama ¿Y tú qué harías si? Se nos ha, por una o por otra razón ya no lo habíamos tomado, pero esta noche hemos decidido de nueva cuenta hacer esta pregunta. Y esta pregunta es para todos nosotros. En ese momento, pues para Mateo, que está aquí platicándonos sobre el ecumenismo, quiero que nos responda esta, pero ese mismo cuestionamiento no lo podemos hacer todos desde donde estamos. ¿Qué haríamos en esta situación? Y la idea es esta: ¿tú qué harías si un indigente se porta agresivo y empieza a lanzar objetos en plena misa? Bien, aquí voy a incluir un poco de la parte jurídica, ¿no? Podemos clasificar a estos indigentes en dos tipos. Uno, que simplemente está en su sano juicio, pero hay otro que no puede estar en sus cabales, puede ser un interdicto. Uh-huh. En todo caso, el ambiente del templo, la gente tampoco es que deba reaccionar, o yo no voy a reaccionar ahí, agarrando a a golpes y sacándolo del templo, ¿no? Si bien tal vez se porta agresivo, tendrá sus motivos, sus razones. Si está consciente de lo que está haciendo, lo mejor y lo simple que se puede hacer es calmar o tranquilizar a esa persona. Porque, ¿qué sentido tiene agarrarlo, echarlo a la calle? Les pongo un ejemplo.
En la iglesia ortodoxa, en la copta ortodoxa, hace muchos años atrás ocurrió algo similar. Eh, la gente todos los domingos va a misa. Como sabemos, la gente pues va bien arreglada para misa y todo eso. Pero de repente entró un indigente, ¿no? Pero él tenía ánimos de rezar y todo eso. Y por más de que hagan sus gestos de saludos de paz y todo eso, no le daban ni le daban importancia. Ahí va el detalle. A esas personas no los podemos excluir, no los podemos desechar simplemente. Si hay que poner orden, lo ponemos orden, pero de forma calmada. No hace tampoco falta agresividad con agresividad. Ahora, si es una persona que no está en sus cabales, es un interdicto. Ahí sí hay que ser un poco más comprensibles en eso, ¿no? Hay que ser más comprensibles porque esa persona tal vez no está en sus cabales y ve como algo raro o no sé qué cosa ese espacio. Muy pocas veces puede ocurrir eso, pero en la situación como nos enseña es que con estas personas debemos tener paciencia y más nada. Oye, pero bueno, a nosotros nos llegó a pasar algo. En este caso, no sé, la verdad no sabíamos qué hacer. Afortunadamente, en la parroquia a la cual fuimos, pues tienen guardias de seguridad, porque entró un indigente, pero no solo era una persona en situación de calle, sino que al parecer iba como drogada o algo similar. Estábamos en misa y estaba pidiendo él una ayuda, ¿no? Que se le diera dinero. Y al ver que no se le daba dinero, empezó a arrojar todas las cosas que encontraba a su paso, ¿no? Entonces había un lugar en donde colocan las veladoras de la gente que lleva para pedirle a algún santo o a Dios, y empezó a arrojar estas mismas veladoras, primero hacia el pasillo, pero después ya era sobre las personas, y eran veladoras con vaso de vidrio. Wow. Bueno, en Ajá, eso sí. entonces ahí sí estuvo muy complicado porque podía agredir a otras personas y hasta herirlas, ¿no? Ujú. Sí, en casos así, por eso como te dice, ¿no? Cuando encontremos ese tipo de personas es mejor mantener el orden. A esa persona tratar de tranquilizarla, apaciguarla, hacerle entrar en razón, sin la necesidad tampoco de entrar en la violencia o algo. O escuchar a Sí, ver qué que esa persona quiere, ¿no? Realmente. Porque a veces nosotros mismos cometemos el error a veces de no prestar atención a algunas personas y son capaces de hacer algo. sí, sí, ese sí fue preocupante porque te digo, había niños y, o sea, familias enteras, y al ver que estaba arrojando las velas con todo y el vaso, pues sí dije, a ver, a qué hora le cae a alguien, ¿no? Entonces el guardia de seguridad lo empezó a seguir y fue cuando más se puso violento. O sea, el guardia ni siquiera lo agredió, ni no le dijo nada, nada más iba detrás de él y el indigente pues iba aventando cosas. Ajá, y entonces son casos un poco ya más extremos, ¿no? Yo Sí, creo que hace años sí, bueno, no es que haya visto, pero sí he escuchado algo así, ¿no? Que cerca por donde vivo, y bueno, no sé cómo habrán arreglado la situación. sí, pues ahí yo creo cuando no, bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? Yo creo cuando no entiende las razones, pues ahí sí mejor hablarle a la policía, ¿no? Para que ellos pongan el orden y no meternos en más ni exponernos a una agresión física también, ¿no? Exacto, sí. Por eso siempre es todo de forma tal vez más ordenada, teniendo más cautela en estos hechos, ¿no? Porque como dice, capaz a causa de eso pueden salir heridos y no sé qué otras cosas Uh-huh. más. Simplemente mantener cierta calma en esos momentos. Sí.
Y bueno, ahora sí, regresando al tema del ecumenismo, ya hacia la parte final, ¿qué falta o qué te gustaría agregar antes de dar la conclusión? Yo creo que tenemos que explicar un poco de las bases de un ecumenismo apostólico, ¿no? Porque les voy a dar, por ejemplo, ejemplos de lo que es el ecumenismo moderno, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. El ecumenismo moderno, el que actualmente es el más conocido, ¿no? Si bien promueve el diálogo entre cristianos, durante siglos ha habido mucha hostilidad entre iglesias, y eso lo sabemos, ¿no? Entonces el ecumenismo ha permitido que las iglesias como la católica, la ortodoxa, las orientales, puedan dialogar teológicamente en lugar de enfrentarse. Yo. Ahora, lo bueno sería eso, ¿no? Que el ecumenismo sí ha logrado como que ese diálogo sin la necesidad de entrar a enfrentaciones. Y tratar también así de corregir algunas acusaciones históricas. Pero ahora, ¿cuál sería la parte problemática de ese ecumenismo moderno? Uno de los principales sería el riesgo de relativismo doctrinal, lo que al principio mencionaba. Una crítica frecuente es que el ecumenismo moderno puede llevar al relativismo, es decir, que la idea de que todas las doctrinas son iguales, cuando sabemos que no son iguales. Por eso muchos teólogos advierten que la unidad no puede construirse sacrificando la verdad doctrinal. Siempre se debe mantener la recta doctrina, es decir, ortodoxia. Luego, otro de los problemas del ecumenismo moderno es la tendencia al irenismo, que también se critica al irenismo, que es una falsa paz, entre comillas, como se evita hablar, por ejemplo, de diferencias importantes para mantener buenas relaciones. Es un ejemplo. Conscientemente sabemos que los latinos creen en el purgatorio. Nosotros los ortodoxos no creemos en el purgatorio, pero no podemos obviar el tema solo para llevarnos bien. Somos conscientes de que tenemos esa diferencia. Y pese a esa diferencia, tenemos que entendernos, ¿no? No algo de iranismo solo de que, ya tú crees esto y aquello, todos felices, no. Reconociendo nuestras diferencias, pero creemos en Cristo. Luego, también la parte riesgosa del ecumenismo moderno es la influencia protestante, ¿no? En el modelo ecuménico. El ecumenismo moderno, pues como sabemos, nació principalmente de los ambientes de iglesias protestantes, no es propiamente de la parte latina o de la parte ortodoxa, donde existe una visión diferente a la iglesia. Algunas iglesias apostólicas consideran que ese modelo no encaja completamente con la eclesiología histórica. Entonces, como podemos ver, el ecumenismo moderno tal vez sí tiene un inicio, una buena causa, pero se va distorsionando en esos puntos que fui mencionando, ¿no? Y aparte que también nos puede generar la desconfianza por experiencias históricas. Ahora, ¿cuál sería una alternativa de un ecumenismo más, diremos así, más correcto o más auténtico? Y como decía en principio, un ecumenismo apostólico, ¿no? Es decir, una unidad, que busquemos una unidad de las iglesias, pero iglesias que tenemos sucesión apostólica en común. Y los principales, llamaremos así, elementos fundamentales, uno es la sucesión apostólica, los sacramentos históricos, la liturgia antigua, la tradición patrística y la fe en los primeros concilios de la Iglesia. Entre ellas, ¿quiénes serían los partícipes de ese ecumenismo? Iglesia Católica Latina, obviamente, Iglesia Ortodoxa del Este o Bizantina, Iglesia Ortodoxa Oriental o no calcedónicas,
y la Iglesia Asiria del Oriente, que son las iglesias que tienen sucesión apostólica. ¿Cuál sería la base doctrinal para estas iglesias? O la base compartida, fe, Trinidad, defendida en el primer concilio de Nicea. Las iglesias que mencioné todas creemos en la Santísima Trinidad. En relación a la cristología, todas confesamos de que Cristo es Dios hecho hombre. Tradición patrística común, padres de la iglesia, aunque tengamos diferencias, la mayoría de estas iglesias compartimos a padres de la iglesia, ¿no? Incluso mucho más antes que los concilios ecuménicos. Y algo importante, que tenemos estructura sacramental. Entonces esto nos va a crear una base, ¿no?, para un diálogo entre estas comunidades apostólicas. Ahora, diferencias que se debería tratar con honestidad, porque hay también algunos puntos que no siempre vamos a estar de acuerdo todos. El papel del obispo de Roma, que sigue siendo una controversia, porque el obispo de Roma ostenta como que gran poder sobre todas las demás iglesias. El alcance de los concilios ecuménicos. Hay algunas iglesias que solo aceptan un concilio, algunos 3, y algunos solo 7. ¿No? Entonces también en eso tendría que haber como que un cierto acuerdo para eso. Formulaciones cristológicas posteriores, aunque actualmente solo hay una diferencia entre miafisis y diófisis. En sí creemos lo mismo, pero un diferente lenguaje, ¿no? Como que eso ya con el tiempo incluso se va a ir solucionando abiertamente. Y ciertas prácticas litúrgicas y disciplinarias. Eso de la parte disciplinaria iría más para la parte latina, ¿no? Porque la parte latina se ha permitido hacer muchas libertades a los sacerdotes, a los celebrantes, a la hora de hacer sus misas y todo aquello. Y también esa observación iría para las iglesias ortodoxas siríacas, que también han ido metiendo mucho del pentecostalismo y se han ido perdiendo. Entonces, esas cosas como que hay que ir corrigiéndolas, ¿no? Un método de diálogo sin relativismos, también, que es algo muy importante, porque tenemos que tener esa fidelidad a la tradición apostólica. La unidad no puede basarse en compromisos doctrinales ambiguos. Estudio histórico serio, ¿no?, en base a la historia, porque muchas divisiones han surgido por factores políticos o lingüísticos. Y esa es la verdad, ¿no? Por no entender un X término, muchas veces han ido como que lanzando piedras y uno se declaraba anatema al otro y se terminaban excomulgando cuando el otro no quería realmente decir eso. El típico caso, el que ocurre con Néstor, ¿no?, que a ese hombre, pese a que quería defender su postura, pero lo entendieron mal. ¿Problema de qué? De lingüística. Otro, el respeto a las tradiciones litúrgicas propias, que es muy importante. La unidad no implica uniformidad. No podemos ser todos estilo latino, o todos estilo bizantino, o todos estilo copto. Cada uno tiene que mantener sus tradiciones tal cual. Y la conversión mutua, de mutuas, y la reconciliación, ¿no?, que es algo que todos tenemos que practicar, ¿no?, reconociendo nuestros errores históricos de todas las partes. ¿Qué ventajas tendremos de este enfoque? Este modelo de ecumenismo apostólico, que se basa en la fe histórica común. Todas las comunidades tenemos algo en común en la historia. Evitar relativizar doctrinas fundamentales. No lo podemos simplificar. Respetar la diversidad litúrgica antigua. Y también se puede sanar divisiones muy antiguas del cristianismo. Como en el anterior video hablamos incluso de las herejías, ¿no? Incluso eso de las herejías muchas veces fueron también por problemas de palabras, lingüística y no sé qué. Entonces, para no caer en eso, también es muy importante sanar esas divisiones históricas que han ocurrido durante siglos. Así es, y sobre todo también es importante entender que ecumenismo no significa el que todas las religiones son lo mismo. Exacto. Eso de las religiones que se reúnen es un diálogo interreligioso, ¿no? Hasta hoy en día siguen cometiendo ese mismo error, ¿no?, pese a que ha pasado muchos años.
La gente sigue confundiendo un ecumenismo entre cristianos, con un diálogo interreligioso. Y no, ahora hemos visto que son dos cosas muy diferentes. Sí, porque de hecho, hijo, el otro día un sacerdote dijo algo que sí dije, bueno, un sacerdote dijo eso, mencionó acerca de que todas las iglesias, siempre y cuando te lleven a Dios, son buenas. Y me quedé pensando, dije, todas las iglesias, o sea, eh, Cristo dijo, todas las iglesias que voy a fundar van a ser las que lleven a Dios, no importa cuál sea. Dije, no, creo que se equivocó de lugar, padre. Mm, sí, eso es lo lamentable, ¿no? Que algunos sacerdotes han caído en ese tipo de relativismo, ¿no? De que de alguna de sus prédicas, que incluso uno escuchaba diciendo, no importa si eres judío o si eres musulmán, somos como tres hermanitos que tenemos el mismo anillo. No. Pero no, o sea, también el ejemplo que puso de estar en esa iglesia o aquella, es como que donde te sientas bien, ahí es tu lugar correcto y te salvas, ¿no? Estamos conscientes y tenemos que estar en un lugar legítimo, ¿no? En la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes componen esa iglesia de Cristo? Únicamente los latinos, también lo conforman las demás comunidades apostólicas, ¿no? Las iglesias apostólicas. Pese a que se digan iglesias, pero son iglesias locales, pero son parte de una misma iglesia. Por eso en el credo seguimos diciendo, creo en una santa católica apostólica iglesia, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre está en nuestra mente. Y cuando decimos católica, no únicamente nos referimos a la parte latina, sino que también se hace referencia a esas iglesias o comunidades de origen apostólico, que conforman la universalidad de la iglesia. Sí, sí, porque de hecho, usando la lógica que dijo el padre, pues ahí meterías también la iglesia satánica, ¿no? Entonces dices, bueno, dices que todas las iglesias son buenas, bueno, está bien. Entonces ahí es donde el ecumenismo es malentendido en su máxima expresión, ¿no? Entonces sí hay que Sí. tener cuidado en eso y no caer en las famosas misas ecuménicas, donde vemos cosas extrañas, en donde ni siquiera hablamos de iglesias cristianas, ¿no? Sino metemos otro tipo de cosas o otro tipo de elementos como este del Harry Potter y de eventos chamánicos y cosas así, ¿no? Eso ya no es un ecumenismo, eso ya. Eso ya es más como un circo. De hecho, yo vi hace unos 8 años un video creo que fue en Alemania, algo así, en donde hubo como un evento de circo, digamos que sustituyendo un poco de la humilía de la misa, metieron un evento de circo. Y es bueno, en fin. Sí, ahora sí que recuerdo, sí, en Francia creo que igual hicieron eso, no recuerdo muy bien, pero no sé, eso ya es como que hacerse la burla, ¿no? También de Uh-huh, algo. exactamente, pero bueno, y estamos todos en el año del Señor y también podemos llegar a confundirnos. El problema es no dejarnos o quedarnos en esa confusión, ¿no? Así es, hermano. Bueno, Mateo, ya no sé si quieras agregar algo más que haya faltado. Yo creo que por el momento no, ha sido lo más básico hablar acerca de lo que es el ecumenismo, ¿no? Que pese a que se busca una unidad de la iglesia, sí es un buen propósito, pero muchas veces al tratar de buscar esa unidad se puede caer en algunos errores, ¿no? Como dije, irenismo, relativismo, o simplificar simplemente cosas que son esenciales de nuestra fe. Entonces no buscamos eso. Pues no queremos tampoco una mezcolanza o sincretismo con otras religiones o comunidades que existen. Hay que tener mucho Sí, cuidado en eso, ¿no? Algunos solo por, no sé, por agradar a fulanito de tal,
tal comunidad o a quien sea, sí, le meten hasta ahí no sé, le meten a Buda, le meten a Krishna o no sé qué, pero el fin no es ese, ¿no? O sea, quieres vivir en paz, pero no hace falta que entre lo tuyo pongas otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y bueno, por mi parte, a modo de conclusión de lo que es el ecumenismo, diría que la búsqueda de la unidad cristiana debe comenzar entre las iglesias que comparten la tradición, no es decir, las iglesias apostólicas, los sacramentos históricos, la fe de los primeros siglos, mediante un diálogo honesto que preserve la verdad doctrinal, ¿no? Que se respete la diversidad litúrgica, es decir, los ritos, y busquen reconciliar esas divisiones que hasta hoy en día aún existen, no aún existen, que son divisiones más que todo históricas, sin tampoco relativizar, ¿no? Como el ecumenismo moderno. La fe que ni reduce eh, las diferencias teológicas. Ya, mira, nada más para cerrar, llegó una pregunta que de hecho esa sí fue muy controvertida, híjoles, ahí nos vamos a meter en un tema un poco a lo mejor complejo, pero Yolanda Rodríguez nos dice, ya hablaron de la Pachamama en los jardines del Vaticano hace un tiempo con el Papa Francisco. Sí, sí, sí. Ah, sí, más bien que lo menciono. Sí, de hecho estaba un poco pensando eso, ¿no? Un ejemplo. Eh, eso, no sé si lo han visto como algo interreligioso o algo ecuménico, la verdad no sé. Pero sí recuerdo que esos años habrían puesto dentro de un templo, ¿no? Latino, ciertos espacios, uno dedicado a no sé qué, aquí, aquí, aquí. El problema está en que las personas, no sé si eran de la Amazonía o no sé de dónde, habrían ido ahí todo con sus elementos, con sus cosas, cargando una efigie, supuesta efigie de Pachamama. Porque yo como soy boliviano, aquí se habla bastante de lo que es Pachamama, pero no existe una figura como tal de Pachamama, ¿no? Mm, Es más una idea, creo que un poco occidentalizada, ¿no? Esa figura humanizada de la madre tierra, porque para las regiones andinas Pachamama significa madre tierra o madre del tiempo, pero no se puede personificar a tal cosa. Pero eso es parte de la cosmovisión andina, no tiene nada, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe cristiana, no son, como son dos cosas diferentes, eh, ese elemento no puede estar tampoco dentro del templo, ¿entiendes? O sí. viceversa, una cruz, un santo no puede estar en un espacio de estos lugares. Por ejemplo, hay algunos santeros, entre comillas, que tienen imágenes de santos latinos. Uh-huh. Vito, Santiago, Apóstol, Santa Bárbara y no sé qué. Pero ellos resulta que estos santos ni los veneran como los cristianos, sino los adoran como si fueran dioses. Ya Uh-huh. entonces ponemos ese caso, ¿no? Esos ejemplos. ¿Eso qué es? Es un sincretismo. Y lo que se ha visto en el Vaticano esa vez ha sido mal visto, claro que sí, porque se estaba viendo como que, ¿qué es esto? ¿Sincretismo? ¿Es un juego? ¿Qué? Entonces, ¿el error de quién es? ¿Es parte del Vaticano o de parte de esas personas? Hasta un cierto punto sí es comprensible, ¿no? La expresión de una cultura, de una tradición, pero ya como que sincretizarla con una fe, ahí ya va a romper mucho, ¿no? Sí, hablando de eso, ahorita me acordé también de la mal llamada Santa Muerte aquí en México. En muchos países de Latinoamérica ya se ha dado la pues la inclusión de esta imagen en, pero aquí en la ciudad a veces es colocada. Ahí me tocó ver en algún lugar que tenían la imagen de la muerte y espalda con espalda de esta imagen estaba una Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces,
Híjole, Sí, eso ya viene a ser producto de un sincretismo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero es como que quieren fusionar algo que no es propio, pero lo quieren fusionar, ¿no? Como el caso de, diremos, supuestos santos locales, ni siquiera santos locales, santos populares, ni siquiera son santos, ¿no? Se los consideran a estos. Por ejemplo, y tengo un entendido, por ejemplo, allá, aparte de la Santa Muerte, tienen a Malverde, por ejemplo. Y en la sí. parte, aquí en la parte de Argentina tienen al Gauchito Gil, por ejemplo. En Perú tienen a Rosita, no sé qué. Pero, o sea, eso muchas veces lo tratan de fusionar con lo latino, ¿no? Con lo sagrado, con lo religioso, con la iglesia, para que se me entienda. Y tampoco esa es la cosa, ¿no? Entonces, ahí ya es algo que totalmente se ha desviado. Mm, Sí, y aparte, bueno, muchas de estas personas que hacen eso de meter santos católicos a la par de este tipo de creencias, creo que lo hacen, bueno, eso creo yo, para ganar adeptos, ¿no? Seguidores y para embaucar a veces a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, los santeros o los mismos brujos buenos, según ellos, también están llenos de santos católicos, ¿no? Y que ellos están trabajando con la ayuda de Dios y no sé qué, cuando brujería es brujería y no importa si es blanca, negra, azul, sigue siendo brujería, ¿no? sí, así es. Y además eso es muy ajeno también a lo que se practique en esa parte, ¿no? De la chamanería y todo eso, porque la chamanería tiene otro pensamiento muy diferente a lo que viene a ser el cristianismo como tal. Entonces, es como mezclar, a tratar de intentar que se unan el agua con aceite. Exactamente. Y bueno, dice, Yolanda dice que saludos a Mateo desde México y también a todos tus amigos y familia boliviana. Y dice Mucho. que gracias por tratar estos temas espinosos y a veces confusos. Dice, Mm, en mi parroquia no puedo preguntar estas cosas porque me tachan de ignorante, falta de fe y esas cosas, pero creo en el fondo, en mi parroquia tampoco saben de estos temas y ya no saben qué decir. sí, mientras nos mantengamos fieles, ¿no? O sea, como fieles cristianos, seguimos los preceptos, seguimos lo que la tradición nos indica como católicos, latinos o como ortodoxos. Todo tranquilo, ¿no? A menos que sí afectara a nuestra parroquia, a nuestra diócesis o eparquía, por ejemplo. Ahí sí ya sería un poco más alarmante, ¿no? Y aún recuerdo, ¿no? Que cuando el Papa Francisco tuvo ese encuentro con ellos, sí fue algo alarmante para todos, ¿no? Fue como, ¿qué está pasando aquí? Porque incluso alguien se tomó la molestia de agarrar esa imagen y lanzarla al río, ahora que Sí, recuerdo. sí, sí. Mm, Entonces, aunque esos temas pueden ser espinosos, pero uno por el celo de su fe sí es capaz de hacer eso, ¿no? Porque tal cosa no corresponde. Sería ilógico, por ejemplo, acá tengo mi altar. Sería ilógico, como decía un principio, que acá ponga la estatua de Buda. No Pues tiene no. sentido, ¿no? No tiene, porque esto está exclusivamente dirigido para mi culto o mi adoración a Dios. Entonces aquí no puedo poner algo ajeno a lo que es lo sagrado. Y por eso ese es el detalle, que en el Vaticano sí se vio dentro de un templo objetos o cosas que estaban relacionados con otra creencia. Entonces, pues, ¿quién no se va a molestar con algo así? No, Sí, porque es como que estás mezclando algo con otro. Entonces, no tiene sentido. Por eso creo que la gente reaccionó mal ante esas cosas. Y algunos decían, ay, no, qué mal, o sea, si solamente es, no sé qué, una muestra de cariño, no sé qué, de los pueblos. Ya, pero tampoco está con el fin de sincretizar, tampoco, ¿no? O sea, esas cosas hay que saber separarlas muy bien. Mm, sí, sí, eso sí, nada más para ir cerrando. En algún momento un sacerdote me comentó
que en cierto lugar no cerca de la Ciudad de México, era como en un pueblito, digamos, pues el sacerdote incluso llegó a usar un penacho prehispánico para oficiar misa. Y no solo eso, sino que a veces permitía que sus feligreses realizaran sacrificios de animales, como lo hacían los pueblos originarios, cerca del altar. Ajá. Entonces eso pues está mal, ¿no? Pero el sacerdote no quería problema, ¿no? Pero eso sí estaba mal, ¿no? Un poco, ay, no sé por qué se nos... esa parte sí estaba, bueno, yo creo que estaba mal, pero pues, híjoles, el padre no sé por qué permitía eso, ¿no? Mm. Sí, exacto, esas cosas hay que también ponerle un límite, ¿no? No está que tampoco solo por agradar a un pueblo indígena Uh-huh. les permites hacer todo de todo ahí, ¿no? Porque, ¿qué tal si ese pueblo tiene costumbres un poco muy diferentes a lo que nos acerca a Dios? Más, creo que está relacionado con espiritualidad, con esoterismo, no sé qué, estas cosas que hay, y no tiene nada que ver con el cristianismo. Es por eso tampoco se les puede prohibir a estos, ¿no? Pueden hacer sus cosas, pero fuera, en sus propios lugares, porque cada pueblo tiene sus lugares sagrados también. Pero un Uh-huh. templo católico es pues, para las cosas de tal rito católico, ¿no? No se puede hacer una mezcolanza de esto, ya que solo para agradar a un pueblito, no. Sí, de hecho, bueno, aquí en México le llaman usos y costumbres, que no puedes estar en contra de lo que ellos finalmente tienen como su parte de su tradición, parte de su pueblo, pero tampoco puedes permitir que sus actividades las realicen adentro del templo, ¿no? O sea, sí hay que marcar ahí como que cierto respeto, ¿no? Así es, aquí en Bolivia igual hay muchos pueblos indígenas y esto de los usos y costumbres igual se ve acá mucho, ¿no? Aquí es muy visible eso, incluso en ciertas épocas del año, pero eso no se puede realizar, como dijo, ¿no? En un templo católico o en un espacio exclusivamente del culto cristiano, no. Cada cosa tiene su lugar, son respetadas, claro que sí, pero no se pueden fusionar con la fe del cristianismo u otra religión. Mm. Así es. Bueno, Mateo, cada mes que hablamos contigo siempre es muy interesante todo lo que nos compartes y este tema, pues la verdad ha sido también muy importante para todos, para que sepamos esa diferencia, ¿no? Entre ecumenismo y diálogo interreligioso y que no es lo mismo todas las religiones, vamos a recuperarlas a todas, pues no, porque cada quien tiene su tipo de creencias y los que no creen en Cristo, pues no los vamos a decir, ay, vente para acá, ¿verdad? O sea, vamos a platicar y vamos a reunirnos otra vez, pues no, porque ellos creen en algo diferente, ¿no? Así es. Hay que saber distinguir bien entre lo que es lo correcto del cristianismo y lo que es, pues, lo diremos así, lo ambiguo, lo que está como que acomodadito, así. Creo que algunos a veces tendemos a buscar algo que es cómodo, fácil, y lo difícil a veces es complicado, ¿no? Esto aplica para todo, ¿no? O sea, no solamente para la fe. Entonces, si vamos a buscar un ecumenismo auténtico, lo buscaremos en nuestras bases, en nuestros orígenes, sin salirse de las verdades que hemos recibido. Sí, así es. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias, Mateo, y pues ya nos estaremos viendo el siguiente mes y ya nos ponemos de acuerdo en la fecha y en el tema. Sí, Y, hermano, me parece y antes de concluir, pues nos gustaría que hicieras la oración final. bien.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nuestro Rey, nuestro Salvador, te pedimos a ti, por la unidad de tu Santa Iglesia, así como tú has dicho a tus apóstoles que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Enséñanos a buscar esa unidad en ti, y no solamente por nuestros propios intereses personales o políticos, sino que busquemos esa unidad como así tú lo quieres. Ayúdanos en este tiempo a buscar esa unidad. Amén. Amén. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y que tengas una bendecida noche y saludos a toda tu familia y a tu familia peluda también. O sea, a tus michis. Gracias, hermana. Igualmente un saludo a usted, a todo el equipo. También ahí a hermana Yolanda, creo, ¿no? Que está ahí, de México, a hermana Sandy igual, a todos los que están de espectadores. Sí, bueno, que descanses y nos vemos el siguiente mes. Hasta el siguiente mes entonces. Gracias, bye. Y bueno, antes de concluir este día, este programa, pues vamos a agradecerle a Janet Rojas, a Luis Eduardo Chávez Cortés, a nuestra querida Sandy, que anda por ahí, madre, yo creo que se fue a dormir porque ya es tarde, pero gracias, siempre sus intervenciones son muy enriquecedoras y pues también le agradecemos mucho que siempre esté al pendiente. También gracias a Yolanda Rodríguez y sus comentarios que nos hizo esta noche. A ver, déjenme ver qué tengo por aquí. Tengo para invitarlos pues para el 8 de abril. El 8 de abril vamos a tener nuestra cuarta entrega de este serial dedicado a conmemorar los 100 años del inicio de la gesta cristera. Y vamos a tener a una escritora muy joven, pero, híjoles, es impresionante la cantidad de libros que ha escrito ella. Lleva como 4 o 5 libros en torno al tema cristero y va a estarnos platicando sobre la sierva de Dios María de la Luz Camacho. Esta catequista, que precisamente en la guerra cristera fue de las últimas mártires, pues que ofrenda su vida por defender la iglesia, por defender su fe, y nos va a platicar Elena Judith precisamente al respecto de ella. Tiene un libro, de hecho, relativo a María de la Luz Camacho, tiene también sobre Joselito, Anacleto González Flores. Acaba de estrenar su nuevo libro que se llama Las Azucenas de Cristo Rey, que nos habla sobre las mujeres cristeras y su papel dentro del conflicto, además de mencionar algunos nombres de mártires, ¿no? Entonces, no se la pueden perder. Esperemos verlos a ustedes con este tema maravilloso sobre María de la Luz Camacho. Desgraciadamente de ella casi no se menciona. Nos unimos a ello. Investigando un poco sobre la gesta cristera, fue como encontramos este nombre, el de María de la Luz Camacho. Y gracias también a Roberto Farrell, que habla sobre ella, y a Elena Judith, que escribió al respecto. Eso es en el mes de abril. Para el mes de mayo vamos a tener otra escritora, Fabiola, se me fue su nombre, pero ella también es escritora, y el libro del cual vamos a estar tocando el tema es de Jovita Valdovinos, también otra participante de esta época cristera. Entonces no se lo pueden perder, compartan con sus personas cercanas, amigos, familiares, seres queridos, este tipo de programas. Todos y cada uno de los programas de nuestras entrevistas no son nosotros los importantes, ya se los hemos dicho. Lo importante es la información que nos dan nuestros invitados, nuestros colaboradores, como en el caso de Mateo,
como en el caso del Padre Ignacio, y de todos los invitados que tenemos, porque todo esto nos da conocimiento, y conocimiento sobre Dios, sobre las personas que han defendido su fe, sobre las comunidades o congregaciones religiosas. Entonces, compártanlo, suscríbanse tanto en Facebook, suscríbanse también en YouTube. Ya saben, mañana a más tardar a mediodía va a estar este programa ya en nuestra plataforma de YouTube. Entonces, ahí síganos y contáctenos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a el siguiente tema que tenemos en puerta, ¿no? Y ahora sí, también síganos en nuestras redes sociales, no se les olvide, por ahí andamos subiendo contenido exclusivo. De hecho, TikTok tiene contenido exclusivo diferente a los demás, y también en cada una de las plataformas. En Spotify también ya pueden encontrar muchos podcasts en donde pues ahí tratamos temas distintos a los que normalmente tratamos en el programa ya conocido de los días miércoles. Y ahora sí, vamos a despedirnos con la oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que sea todo para Dios, y gracias de nueva cuenta a nuestro querido colaborador Mateo Condori, y a todos y cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de llegar y conocer un poco más sobre estos temas. Y nos vemos el próximo miércoles.